Soy Wuldi Edson Lidor, director de la Maestría en Estudios Críticos de las Migraciones Contemporáneas de la Pontificia Universidad Javeriana. Nuestro posgrado ya cuenta con una trayectoria de 4 años. Ha acumulado una buena experiencia pedagógica y didáctica en formar a profesionales y especialistas en migraciones, un campo de trabajo y de estudio cada vez más útil, urgente y pertinente para nuestro país Colombia y nuestra región de América Latina y el Caribe. Cada año cientos de miles de migrantes transitan nuestros territorios, desde Brasil y Chile hasta Estados Unidos. Las condiciones en que migran estas personas, mujeres, niños, niñas, familias enteras del mundo, incluyendo África y Asia, son peligrosas, por ejemplo en la frontera colombo-panameña en el Darién. Todo esto implica grandes retos para comprender y atender a estas personas migrantes. Todas estas complejidades hacen también que necesitemos enfoques más amplios de tipo interdisciplinario, interseccional, transnacional y multiescalar, y también herramientas de políticas públicas e intervención humanitaria en salud, en educación. Es lo que hacemos en nuestra maestría. Además, contamos en nuestra maestría con estudiantes, profesores y profesoras que vienen de toda América Latina y que están trabajando sobre muchos temas migratorios de la región, tales como el éxodo venezolano, el exilio nicaragüense, las migraciones centroamericanas, la migración haitiana, la migración africana, etc. Básicamente trabajamos sobre los principales problemas y retos de las migraciones en América Latina y el Caribe. Otro punto fuerte que tiene nuestra maestría es que es virtual y justamente esta modalidad nos permite ofrecer esta formación académica y profesional a personas que viven en los territorios de Colombia y en otros países de la región, ya que nuestro objetivo es que cada vez más personas de Colombia y de América Latina y el Caribe estudien nuestra maestría. Ofrecemos muchas posibilidades de financiación como Universidad Javeriana y además acompañamos y asesoramos de manera cercana a las personas interesadas en esos créditos para que los consigan. Con este mismo propósito, también venimos haciendo varios convenios de descuento con la Asociación de Universidades Jesuitas en América Latina, AUSJAL, y también con obras de la Compañía de Jesús como el Servicio Jesuita a Refugiados. Nuestra meta es ampliar estos convenios con otras instituciones y entidades, en particular aquellas que requieren de profesionales y expertos en migración. Acércate pues a nuestra maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas y al Instituto Pensar para buscar más información. Que seas nuestra próxima estudiante y egresada. Que aumentes tus posibilidades para conseguir empleo en el mercado laboral, tanto nacional como internacional, y a título de investigador, consultor, funcionario público, agente humanitario, activista de la sociedad civil en este bonito y pertinente campo de las migraciones. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a la charla de nuestra maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Acabamos de poner un video, digamos, promocional de esta maestría. Pues yo soy Wuldi Edson Lidor, el director de la maestría. Me acompaña mi colega Lady Méndez, la coordinadora de la maestría. Bueno, esta maestría, antes de empezar a dar la charla, pues es muy bueno pues dar la información sobre esta maestría. Nuestra maestría es muy joven, pero tiene ya una experiencia importante, de más de 4 años. Nos lanzamos el segundo semestre del año 2020 y es una maestría virtual, como ya lo decía Jamie. Y también esta maestría es interdisciplinar, pertenece a 5 unidades académicas de nuestra Universidad Javeriana, la universidad, el Instituto Pensar, que somos los que coordinamos la maestría,
el Instituto de Salud Pública, la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Estudios Territoriales y Ambientales. ¿Eso qué significa? Eso significa que cualquier persona, cualquier egresado, cualquier profesional de todas las ramas del conocimiento estudiar, cursar nuestra maestría. Y además es una maestría virtual. Nuestro interés realmente es llegar a las regiones y los territorios de Colombia y también llegar a toda América Latina y el Caribe. Como ustedes lo podían ver en el video, pues justamente en esta maestría abordamos todos los problemas migratorios que se presentan en la región. La maestría la pensamos así, nosotros los profesores, los investigadores aportamos las herramientas de investigación, las herramientas académicas para que ustedes puedan tener como los instrumentos, los conocimientos del campo y los estudios migratorios también de la investigación, pero los contextos, ustedes los contextos de desplazamiento forzado en los países en los que están ustedes. Y una buena noticia que tenemos en esta maestría para ustedes es que, tienen posibilidad de las posibilidades de financiamiento, crédito e incluso de descuento maestría. Por ejemplo, si ustedes son funcionarios de la ACNUR, de la OIM, egresados de universidades jesuitas, también si pertenecen a organizaciones que trabajan en el tema de migraciones, nos pueden escribir y concretamos. Bueno, entonces, después de esta larga introducción, entramos en materia. Hoy vamos a hablar de migraciones, derechos humanos y discriminaciones, la protección internacional en cuestión, ¿no? Es una cátedra, ¿no? Abierta. ¿Qué significa eso? La idea es conversar con ustedes, ¿no? Yo no voy a monopolizar el espacio. Voy a utilizar 10 minutos, 15 minutos para aportar algunas ideas, pero después quiero conversar con ustedes. Mi objetivo es que ustedes vean la pertinencia de estudiar los estudios migratorios para que justamente puedan aportar desde sus países, desde sus campos de trabajo, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay dos preguntas claves, ¿no? Que podríamos abordar, ¿no? Cuando hablamos de migraciones y derechos humanos, la gran pregunta es si tenemos unas herramientas, unos instrumentos internacionales que declaran, que promueven los derechos humanos de todas las personas. ¿Por qué hay tanta desprotección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiados? Y eso en todo el mundo. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que las personas tienen unos derechos fundamentales y que eso va más allá de si son ciudadanos o no. Van más allá de si pertenecen o no a un Estado. Son derechos universales. Y eso quedó concretado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eso queda concretado en los pactos internacionales sobre los derechos civiles y políticos. O sea, realmente hay un conjunto de instrumentos internacionales y regionales también, por ejemplo, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, todos estos instrumentos, e incluso tenemos instituciones que tienen el mandato de proteger los derechos humanos. Por ejemplo, el caso del ACNUR, del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tiene el mandato de proteger a las personas refugiadas, ¿no? Tenemos a la OIM, que no tiene el mandato, pero que tiene influencia, tiene incidencia para justamente proteger a los derechos humanos de las personas inmigrantes, ¿no? Y cada vez más hay alguien hay alguien que tiene, Natalie, ¿no? Por favor, entonces, tantos instrumentos,
internacionales, regionales, también tenemos grandes reuniones. Cada vez más hay reuniones que se hacen, por ejemplo, el último gran reunión que tuvimos fue en el 2018, que es cuando la ONU en Nueva York establece lo que llaman el pacto sobre los refugiados y el pacto sobre los migrantes. Entonces es una gran reverberación, un gran plexo de instrumentos, de documentos, de reuniones internacionales y no avanzamos en el tema de la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Las cifras nos dicen que tenemos más o menos 350 millones de personas que no viven en su país. Es decir, que podemos llamar migrante internacional, ¿no? Eso representa, digamos, de cada 3 personas que hay en el mundo, uno es migrante internacional. La población mundial es 8.000 millones, ¿no? Y lo que vemos es que hay desprotección de los derechos humanos de las personas migrantes en todo lado, o sea, en Europa, en el Mediterráneo, en Asia, en África, y ni se diga, ¿no? En nuestro continente americano, ¿no? Entonces, de ahí, para mí la gran pregunta que hay, que plantea los estudios migratorios, eso lo planteé en un libro que publicamos acá en la Javeriana, Introducción a los Estudios Migratorios. Si lo necesitan, les podemos enviar el documento y también es la primera materia que tenemos en nuestra maestría, Introducción a los Estudios Migratorios, donde planteamos si no es el mayor problema de las migraciones. O sea, ¿cómo es que tenemos tantos instrumentos, tantas cosas que buscan proteger a las personas migrantes y en cambio lo que tenemos es la desprotección de las personas migrantes, ¿no? Y eso se da en un contexto de globalización. En un contexto de globalización. Esto significa, ese es un concepto muy importante, la globalización de las migraciones. ¿Eso qué significa? Las migraciones no se están dando solamente en algunos lugares del planeta, sino que las migraciones es un fenómeno global. Eso se está dando en todo el mundo. Básicamente, todos los países, o casi todos, tienen que ver con las migraciones, sea como países de origen, país de destino y país de tránsito, ¿no? Entonces, eso es, para resumirlo, tenemos la globalización de las migraciones y por el otro lado tenemos una universalidad de los derechos humanos, pero la realidad es otra. Cuando miramos la realidad es que no hay ni un día, ni una semana, ni un mes en el que no recibamos información sobre algún drama, alguna tragedia que pasa en el mundo con las personas migrantes, no sea que se ahogan en el mar o mueren cruzando las fronteras o los matan. Siempre hay una tragedia, hay un drama. Incluso podemos decir que las migraciones son un campo, un fenómeno, una realidad que muestra la tristeza de este mundo, ¿no? Bueno, entonces creo que eso es un primer elemento muy importante que hay que tomar en cuenta y por supuesto cuando uno mira las migraciones cuestiona muchas cosas. Por ejemplo, lo primero que cuestiona las migraciones es lo que mostramos en nuestro libro, es el tema de la universalidad de los derechos humanos. Los derechos humanos no son universales, es decir, que no se aplican para todas las personas independientemente de su nacionalidad, de su país de origen, etc. O sea, realmente es una fábula, es una ficción, es un cuento.
O sea, realmente no la universalidad de los derechos humanos que se proclamó en 1948, eso no se sostiene, eso no se muestra, ¿no? Las migraciones muestran que efectivamente eso todavía no es una realidad. Y eso cada vez se empeora, ¿no? De hecho, Amnistía Internacional dice que el mundo es un lugar cada vez más peligroso para las personas migrantes y las personas refugiadas, ¿no? Y eso, ese es como el primer punto, ¿no? El segundo punto que es como importante es ver que no hay duda de que las migraciones son un fenómeno global. O sea, ningún país puede decir que yo puedo solucionar el problema de las migraciones. Tomemos el ejemplo de Colombia. En Colombia, ¿cómo vamos a poder solucionar, por ejemplo, la migración de tránsito? En el Darién, el año pasado, pasaron más de 520,000 personas. Personas de China, de África y de América Latina y el Caribe, ¿no? Personas que vienen desde Brasil, Chile, Ecuador, desde todo lado, ¿no? Y van para Centroamérica para llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Colombia somos testigos de esta globalización de los flujos migratorios. Entonces, ¿cómo podemos decir que nosotros acá vamos a solucionar ese problema global, ¿no? Entonces, cada vez más, la globalización de las migraciones significa que la migración es un tema, es un reto, es un fenómeno global y por lo tanto, tu solución tiene que ser global, ¿no? Y en cambio, lo que vemos, esa es otra gran tensión. Yo lo que acabo de explicarles es la tensión que hay. Es muy interesante este tema de las migraciones, la verdad. Por un lado, la primera tensión que les acabo de explicar es entre la globalización de las migraciones y la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Como las migraciones nos dicen, los derechos humanos no son universales, al menos no se aplican para nosotros. Miren nuestras situaciones que hay en el mundo, es una situación que está atravesada, marcada por la desprotección. Y la segunda gran tensión que tenemos, que les acabo de explicar, es la migración es un fenómeno global y en cambio un fenómeno global que plantea retos, problemas globales que hay que abordar globalmente, y en cambio los países tienden a ceder su soberanía para todos los temas. O sea, para el deporte, venga para acá. Para el tema del comercio, venga para acá. Para todos los temas se pueden cruzar las fronteras. Los estados ceden, ¿no? Incluso los más grandes ceden. Y en cambio, para el tema de las migraciones, ningún estado, por más pequeño que sea, quiere ceder, o sea, quiere por ejemplo, juntarse con otros para justamente buscar una solución. Y esto lo podemos ver en nuestro continente americano, ¿no? Hay migraciones que recorren todo este continente, desde Brasil y Chile hacia México, Estados Unidos, Canadá, como esta migración haitiana. Hay otra migración, por ejemplo, la venezolana, que va desde Venezuela hasta Estados Unidos, o va desde Venezuela hasta Brasil, ¿no? La migración cubana, que recorre el Caribe y viene para acá y va para Estados Unidos. Y ni se diga de la migración africana, de la migración asiática, ¿no? Y todos estos pasan por por América Latina, por más de, por ejemplo, los haitianos o los venezolanos recorren más de 10, 15 fronteras, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? Eso significa que todos los países de la región están implicados en estos flujos migratorios. Pero cuéntenme, ¿en qué momento ha habido una agenda migratoria de todos los países de América Latina para decir ahora qué hacemos con esas migraciones? Lo que vemos es más bien los Estados Unidos. Desde allá dicen, me están llegando estos migrantes, tenemos que hacer algo. Colombia, préstame el Darién, a ver qué hago ahí.
O sea, realmente no tenemos una gestión, por decirlo así, regional de las migraciones. No nos ponemos de acuerdo e incluso se da el caso absurdo, ¿no? De que algunos presidentes ni siquiera llegan al poder y dicen, yo cuando llego al poder lo primero que hago es cerrar las fronteras. O sea, un poco para decir que la reacción, la respuesta, la tendencia que tienen muchos es a mantener su soberanía. Y cuando se habla de soberanía, se habla de controlar mis fronteras. Se habla de que por ahí nadie pasa, ¿no? Entonces, eso es una cosa, es otra tensión que para mí es otro de las grandes tensiones que tenemos en el tema de las migraciones, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Tenemos el mandato de la Universalidad de los Derechos Humanos. Casi todos los países han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el caso de nosotros, los colombianos, la incluimos en el bloque constitucional. ¿Eso qué significa? Es como si fuera nuestra constitución, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que nos comprometemos a defender los derechos humanos de todas las personas, independientemente de sus ciudadanías. Y eso es lo que ha hecho la Corte Constitucional Colombiana, recordarle al Estado colombiano que hay que proteger los derechos, por ejemplo, de los venezolanos, porque pues son seres humanos. Eso es más importante que ser colombiano, ¿no? Porque el colombiano es también un ser humano, ¿no? Y es más importante la humanidad en que pues es la gran familia a la que pertenecemos y la colombianidad es pues una familia a la que pertenecemos como 50 millones o un poco más de 50 millones de personas, ¿no? Bueno, no es solamente un tema de cifras, es un tema de fundamento. Y el fundamento de los derechos humanos es la dignidad humana, ¿no? ¿Qué significa eso? La dignidad humana significa que somos lo que nos hace ser humanos, es justamente eso, ¿no? El no tener precio, el tener una dignidad, es decir, el pertenecer a una familia que tiene un gran valor, un valor que se comparte con toda la superficie del planeta. Es por eso si se comete una gravedad, una falta contra un chino, contra un africano, también eso nos afecta, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres humanos, tenemos una sensibilidad común, ¿no? Y es por eso que a veces se habla de crimen contra la humanidad. Por ejemplo, la esclavitud, por ejemplo, muchas otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un agravio no solamente contra una persona concreta, sino contra toda la humanidad a la que pertenecemos, ¿no? Entonces, pues eso, la universalidad de los derechos humanos que se fundamenta en la dignidad humana, ¿no? Y eso ha sido muy vulnerada por el enfoque securitista. El enfoque securitista, ¿qué significa? Eso de la universalidad de los derechos humanos sí es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es mi territorio, la seguridad de mi gente, la seguridad de mis fronteras. Y si hay que defender algo, lo primero que voy a defender es la seguridad de mis fronteras, de mis gentes, ¿no? Y si eso implica poner entre paréntesis, eso es lo que se llama estado de excepción. Algunos derechos o los derechos humanos, yo lo voy a hacer. Y eso es el paradigma que ha prevalecido en la gestión de las migraciones, digamos, por ponerle una fecha desde 2001, 11 de septiembre de 2001, con lo que pasó con la torre, las Torres Gemelas, ¿no? Es cuando ya se impone cada vez más el paradigma de la seguridad nacional en contra de la o por encima de la protección internacional de los derechos humanos. Y resulta que muchos estados construyen sus políticas migratorias desde este paradigma, es decir, poniendo más importancia a la seguridad nacional que a la protección internacional. Y eso es en gran parte una de las causas
de la desprotección de las personas migrantes y refugiados en todo el mundo. Básicamente en una frontera no se le pregunta a la gente si necesitan obtener el derecho al refugio, al asilo. ¿Sí? Si se llega a una frontera, ven a niños, a mujeres, no se pregunta, no se atiende esas necesidades de protección de esos grupos vulnerables. De lo que a lo que se pone más atención es cómo le hacemos para que esas personas no cruzan la frontera o cómo le hacemos para que simplemente cruzan la frontera, pero que no vuelvan más, que vayan para allá, que es como las políticas que se han adoptado sobre el tema del tránsito, ¿no? Muchos estados dicen, bueno, somos nosotros un estado de tránsito, es decir, que los migrantes no se van a quedar aquí y por lo tanto yo no me preocupo por sus derechos humanos, que vayan para allá. Y cuando, pues, justamente las personas son más vulnerables es cuando transitan, cuando están en el camino, en la trayectoria, es cuando justamente necesitan la protección internacional. Pero lo que más prevalece, pues por supuesto, es el tema de la seguridad, ¿no? Nacional, por encima de la protección internacional, y eso se ha colado incluso en los principios rectores de las migraciones. Todos los estados que te dicen lo que queremos es una migración segura. ¿Qué significa eso, migración segura? O sea, lo que se debería de prevalecer, de predominar, es una migración donde se protegen los derechos humanos. Entonces, es por eso que en el título de nuestro trabajo, de esta presentación, de esta charla cátedra, la protección internacional en cuestión. Evidentemente, esta protección internacional está en cuestión. Está en cuestión por muchas cosas. Está en cuestión por el paradigma securitista. Está en cuestión porque pues cada vez más se pone más atención a la soberanía del Estado-Nación por encima de las personas, ¿no? Y por supuesto que desde ahí nunca se va a poder, con eso termino, en 2, 3 minutos termino. Por eso, tenemos una de las grandes consecuencias que tenemos son las discriminaciones, la xenofobia. No se ha podido entender cómo en tan poco tiempo en América Latina se ha desarrollado este odio hacia, por ejemplo, los migrantes venezolanos, los migrantes haitianos, incluso los migrantes colombianos, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿no? Entonces, es que lo que estamos viendo es no solamente por un lado los estados dan cada vez menos importancia al tema de la protección internacional, pero también vemos a las sociedades. En concreto, por ejemplo, en Europa eso es muy claro, ¿no? Por ejemplo, a veces un Estado puede ser abierto y la sociedad le dice que no. Y eso fue lo que pasó en Alemania. Yo hice mi doctorado en Alemania. En Alemania, la Angela Merkel tomó la decisión de acoger a 1 millón de refugiados de Siria y de África subsahariana. Pero la sociedad alemana le dice a ella, pero ¿quién te dio el derecho, no? A tomar esta decisión de acoger a estas personas, ¿no? Y es, por supuesto, una de las razones por las cuales muchos alemanes pidieron que se fuera la señora canciller porque ella tomó esta decisión, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? O sea, los grandes retos de las migraciones no son solamente retos de los estados, es retos de la sociedad. Por ejemplo, en Chile, en Perú, en Brasil, en muchos lados que están quemando las casuchas, las casas de los migrantes venezolanos, etcétera, etcétera, pues son grupos de la sociedad que dicen que nosotros no queremos a estos migrantes, ¿no? Por ejemplo, en México, algunas personas, algunos grupos de personas publican panfletos, así como se hacía en Colombia, los paramilitares, pues allá en México se ha hecho eso. Grupos publican panfletos en los que dicen que acá no queremos a los colombianos,
a los venezolanos, a los haitianos, fuera de México porque son ladrones, ¿no? Entonces, esto, o sea, para ver que es cómo estas discriminaciones ya no son solamente discriminaciones en términos de interseccionalidad, es decir, en términos de raza, o sea, de color, de piel, etnia, o en términos de clase, o en términos de género, es discriminación en contra de todas, de toda una población, en este caso de toda la población venezolana, de toda la población haitiana, de toda la población colombiana. Ustedes me pueden decir, no, si la persona tiene plata, si es un académico, si no va a pasar estas situaciones. Sí, estoy de acuerdo contigo, hay excepciones, pero lo que resulta preocupante es que cada vez más los derechos de las poblaciones migrantes, refugiadas, en particular, las personas Venga, estas. ¿te puedo molestar? Que tengo una bandeja para Viviana. Agradecemos por favor apagar los Viviana me micrófonos. asegura que ya sube mañana. Por ella. Pero yo conozco a Viviana. Laura, por favor. Buenas tardes. Les agradecemos, por favor, silenciar sus micrófonos o silenciaremos pues la sala. Gracias. Sí. Entonces, es un tema, para mí, es otro de los temas más preocupantes en América. O sea, cómo se está esparciendo la discriminación en contra de grupos nacionales enteros. Y eso empezó en contra de los haitianos y después en contra de los venezolanos y sigue en contra de los colombianos. Posiblemente más adelante va a seguir en contra de los ecuatorianos, porque los ecuatorianos son los que están emigrando cada vez más porque las condiciones que hay en Ecuador obligan a esas personas a emigrar. Ante este panorama, ¿qué dicen los derechos humanos? ¿Cómo aplicar, cómo activar mecanismos de protección de los derechos humanos de estas personas migrantes? Y eso con la posibilidad de trascender la soberanía nacional, de trascender la perspectiva securitista, ¿sí? Para decir no, en este continente, en esta región, al menos de América Latina y el Caribe, no aceptamos discriminaciones, no aceptamos en contra de nadie, no solamente en contra de negros, indígenas, campesinos, pero en contra de los migrantes, de estos grupos de migrantes que vienen de países muy específicos, ¿no? Ni hablar de los africanos, ¿no? Entonces, ante este panorama en la que la universalidad de los derechos humanos está muy cuestionada, en este momento en que la desprotección de estas personas migrantes es generalizada, en este momento en que la discriminación está alcanzando un nivel muy alto y muy intenso y muy criminal. O sea, las cifras en contra de las discriminaciones contra las personas venezolanas, por ejemplo, es terrible, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, eso es, se puede resumir con esta frase: la protección internacional está en cuestión. Por supuesto, con eso termino, ha habido grandes iniciativas. Por ejemplo, acabo de participar en una la semana pasada. Los países de América Latina, dirigidos por Chile, pues en compañía del gobierno de Colombia y de ACNUR, están haciendo unas consultas, ¿no? Con la academia, con otros gobiernos, con la sociedad civil, con migrantes, para justamente establecer un plan de acción, una declaración para todos los países de América Latina y el Caribe, para ver cómo protegemos los derechos de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Pero la gran pregunta es si estos documentos no van a ser papel mojado, porque pues hay demasiados obstáculos en contra, en concreto, de la universalidad de los derechos humanos.
del mandato que tienen los estados de proteger los derechos humanos de todas las personas por encima de su soberanía. Bueno, son algunos puntos que aporto, pero la idea es que demos el debate, ¿sí? Esos son los primeros debates que hacemos en nuestra maestría, ¿no? Porque esos debates son los debates centrales para el campo de los estudios migratorios, pero también para el tema, para el problema, la problemática de las migraciones, ¿no? Los escucho, preguntas, debates, cuestionamientos, importantes, ¿no? Que ustedes puedan hacer sus preguntas, que puedan conversar con nuestra maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas, que ya tenemos abierta nuestra inscripción hasta el 1 de junio, ¿no? Pero la idea es que no se esperen, ¿no? Porque la idea es que podamos seguir haciendo esas reflexiones. Como ustedes pueden ver, en nuestro continente no tenemos respuestas. Estamos buscando respuestas. Y una cosa para que lo sepan, para todos los temas, generalmente miramos hacia Estados Unidos o hacia Europa para que encontremos la respuesta. Fíjense que para el tema de las migraciones, no, Europa no tiene las respuestas, Estados Unidos no tiene las respuestas. Y entonces, pues todos estamos como obligados, estamos convocados a reflexionar, a pensar, y nadie, por supuesto, tiene el monopolio de la verdad, ¿no? Y es por eso que en nuestra maestría lo que hacemos es conversar, es dialogar, es crear, producir conocimiento de manera dialogada, de manera conjunta, y conjuntamente con los estudiantes, con los profesores, y también invitamos a otros actores, ¿no? También nosotros vamos, yo voy mucho con ACNUR, con el Estado, a veces me invitan pues para conversar, ¿no? Entonces, ahí ahí está Sole con la mano levantada. Sole, ¿te escuchamos? No sé si te podemos ver. Hola, buenas tardes. Es que en este momento estoy en cama enferma. Listo, Entonces, listo, está bien. No te preocupes. Acá sí, qué pena. Bueno, yo soy Solange, soy del Quindío, soy activista y estudiante de Derecho. Tenía como dos preguntas, creo que en el chat igual te la hicieron, pero una es, ¿cuáles son las características o cómo podríamos diferenciar el desplazamiento con la migración? Y dos, la segunda pregunta es si quizás en esas investigaciones que ustedes han adelantado o han hecho, de pronto se ha encontrado si la razón por la que las personas migran de diferentes países es por la misma. Ejemplo, que algunos de un país migren por el tema ambiental, otros por el tema económico, otros por el tema del conflicto armado, como lo es nuestro país. Si de pronto se ha logrado caracterizar ese fenómeno individual en cada país o si es una razón común de todos los países que emigren por lo mismo. Y ya, muchas gracias. Listo, muchas gracias, Sole. Diferencia entre desplazamiento e inmigración, son dos. El primero es desplazamiento forzado interno, inmigración internacional. Desplazamiento forzado interno, que significa, bueno, es lo que hemos tenido en Colombia, ¿no? Es de que las personas por unas razones de fuerza mayor les obliga a a salir de sus territorios, pero, por ejemplo, puede ser el conflicto armado, puede ser razones medioambientales, puede ser muchas razones, ¿no? Por las cuales salen de su país, ¿no? De su territorio, pero se quedan dentro de su país, ¿no? Y para esto está los principios rectores del ACNUR, de las Naciones Unidas, sobre el desplazamiento forzado interno. Y la migración internacional es cuando usted cruza una frontera, ¿no? Ya está residiendo en un país pues diferente a su país de origen.
puede ser por razones forzadas. En este caso, muchas de esas personas o algunas pueden conseguir el estatuto de refugiados, ¿no? Y otros no. Entonces, por ejemplo, en lo que estamos actualmente en los grandes debates que tenemos es si las personas que huyen o que fueron obligados a huir de su país por desastres y por el cambio climático también tienen derecho a ser reconocidos como refugiados. Y esos son grandes debates que estamos dando. La semana pasada participé en uno de esos debates con el ACNUR y con los gobiernos. Eso es, o sea, la diferencia entre desarrollo forzado interno y migración internacional, ¿verdad? Y lo segundo es, por ejemplo, desplazamiento forzoso, forzado. Y eso incluye no solamente lo interno, sino lo externo. Y cuando se habla de desplazamiento forzado, sin ponerle lo interno, por ejemplo, el ACNUR nos dice la semana pasada, el 20 de junio, conmemoramos el Día Internacional del Refugio. El ACNUR nos dice que hay 130 millones de personas, ¿no? Que fueron desplazadas o que son personas desplazadas forzosamente. Y ahí incluye el ACNUR a los desplazados forzados internos y también a los refugiados. ¿Listo? No sé si te respondo esta pregunta. Básicamente, la manera como se puede clasificar a los migrantes son dos grandes criterios. El primer criterio es frontera. Si usted cruza o no una frontera. El segundo criterio es por qué motivo usted cruza la frontera. ¿Es por motivo forzado o por motivo voluntario? Eso es como la manera tradicional, ¿no?, de caracterizar eso. Pero, por supuesto que nosotros en nuestra maestría tenemos una perspectiva crítica. Eso significa que rompemos estas dicotomías, ¿no? Y lo segundo que planteas, las razones, muchas razones. Pero se suele dividir las razones entre razones forzadas y las razones voluntarias, ¿no? Razones voluntarias, por ejemplo, para estudiar, para buscar trabajo, para reunificación familiar, por amor, etcétera. Hay muchas razones voluntarias, pero hay muchas razones forzosas, ¿no? Por ejemplo, la persecución política, la persecución étnica, los desastres naturales, y hace poco se dice que también por motivos mixtos, es decir, por ejemplo, en el caso de Haití, es un caso interesante porque pues está también una combinación de factores, ¿no? De los desastres naturales, de la violencia generalizada y también de los jóvenes que están buscando un mejor futuro, ¿no? Entonces, hay muchas razones, es imposible tener un criterio único. Pero, por ejemplo, es por eso que los expertos tienden a decir que las migraciones son un fenómeno multidimensional o multicausal, para decirte que es un plexo de factores que provocan eso. Gracias, profesor. Andrés tiene la mano levantada y luego Sandra Paola Lizarazo. Andrés, te escuchamos. Si no, pasamos a otra pregunta mientras Andrés se prepare. Sí, podemos pasar con Sandra y si quieres, Andrés, nos dejas la pregunta en el chat y yo te la leo. No, pues realmente son dos preguntas, son súper concretas. Quisiera saber si dentro de la maestría tienen contemplado, no sé, alguna parte para estudiar el fenómeno del exilio colombiano específicamente, y ya una más de claridad en cuanto a cuál es como la diferencia entre refugio y asilo. Es eso. Sí, si quieres, Sandra, te pasamos
pues las investigaciones que hemos estado haciendo en la maestría. Ese es uno que publicamos entre la guerra y la paz, los lugares de la diáspora colombiana. Lo hicimos entre los Andes, la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana. Ahí es donde estudiamos el tema del exilio colombiano y lo estudiamos desde una perspectiva interdisciplinaria y también la estudiamos desde una perspectiva multisituada, con gente de España, con gente de Venezuela, de Europa, de Gran Bretaña, por ejemplo, y también lo estudiamos de cara al escenario posacuerdo, o sea, en el 2016, para ver cómo quedaban las personas exiliadas en la arquitectura de la justicia transicional. Este es un estudio que yo dirigí. Ahí está el texto. Si quieres, nos escribes. Por favor, les puedes mandar el correo de nosotros, Lady, para que les mandemos estas publicaciones que venimos haciendo desde el Instituto Pensar y desde la Universidad Javeriana. Bueno, eso. La diferencia entre refugio y asilo, pues por supuesto que hay una diferencia, pero no es tan tajante, ¿no? O sea, una persona cuando sale de su país de origen, cruza una frontera, lo que hace, pide protección internacional. Ese es como el término más importante que hay que captar. O sea, dice, mi Estado no quiere o no puede darme la protección de mis derechos, estoy solicitando esta protección por parte de otro Estado. Y para esto yo pido asilo. Yo no tengo a dónde más ir. Denme asilo. Entonces es por eso que la persona se le llama solicitante de asilo. Y ahí se le abre un dossier donde el Estado dice, bueno, yo te concedo el estatuto de solicitante de asilo, es decir, eso es temporal. Mientras tanto, yo estudio tu caso para ver si eres elegible o no para obtener para que te reconozcamos el estatuto de refugio. ¿Sí? El refugio es como un estatuto jurídico que reconoce los derechos que tiene una persona para recibir la protección internacional por parte de otro Estado. Esa es como la diferencia estricta que hay, ¿no? Y hay también asilo político. Asilo político es justamente cuando la persona llega o va a veces va a la embajada incluso de otro país o llega a otro país y el mismo Estado dice, wow, te doy asilo político. O sea, aquí yo como Estado reconozco que sufres una persecución política en tu país, yo te doy este asilo político. O sea, es vamos a decirlo así, el privilegio que da un Estado a una figura política para que pueda permanecer de manera legal en su país. Es como la diferencia más preciso que hay, ¿no? Pero pues es lo mismo, o sea, todo eso tiene que ver con el derecho al asilo, ¿no? Hay todo un campo que se llama el derecho internacional de los derechos humanos del refugio. Y vale la pena decir que el único derecho que tenemos en las migraciones codificado, con una instancia, una entidad que tiene el mandato de velar por la protección de esta categoría, es el refugio, ¿no? Está el ACNUR, está la Convención del 51 sobre el Estatuto de los Refugiados. Acá en América Latina tenemos la Declaración de Cartagena. Es un derecho codificado. Por eso, la mejor protección internacional que puede encontrar un extranjero en un país es el Estatuto de Refugio. Pero no es lo único que hay. Por ejemplo, la gran pelea que nosotros en mi maestría estamos haciendo es que, por ejemplo, los extranjeros que llegan en un país, por ejemplo, en el Darién, vamos a dar un ejemplo,
de menores no acompañados, mujeres violadas. Pues la pregunta no es decirles si califican o no para ser refugiados, es justamente brindarles la protección internacional como mujeres, como niñas y como grupos vulnerables. Entonces, lo que hacemos en nuestra maestría es hacer que la gente tenga claras las diferencias, pero lo más importante es que entendamos cómo se conectan unos derechos con otros y cómo hay un continuum entre también las situaciones, ¿no? No sé si te respondo. Sí, me queda muy claro. Muchas gracias por la información y por el título del libro. Si algo, pues voy a ver si lo puedo buscar en el repositorio. Listo. Gracias. Gracias, profesor. Mónica tiene la mano levantada. Sí, gracias. Buenas tardes. Quisiera hacer dos preguntas como muy trascendentales. Uno está relacionado con el tema del riesgo de apatridria, sobre todo lo que pasó aquí en Colombia, que los niños que nacieron en Colombia de padres venezolanos, hubo una nota marginal en el registro civil que decía no válido para nacionalidad. Cómo coger en pinzas eso, porque también es un tema de derechos fundamentales, es como el contexto y cómo se define claro también ese riesgo, teniendo en cuenta que una de sus afectaciones también son las pérdidas de documentos y hay como una línea gris ahí realmente qué es el riesgo de apatría y qué significa problemas de documentación. Ese es uno. Y el segundo está relacionado también con ese análisis frente a lo que está haciendo el Estado colombiano de ser excluyente con el registro del PPT para la población venezolana o la solicitud de asilo, teniendo en cuenta que son dos categorías jurídicas totalmente diferentes y uno es para regularizar migratoriamente y otro está relacionado con la protección internacional. Entonces también quisiera saber cómo ese concepto y esa postura incluso desde la universidad. ¡Wow! Porque también es como, o eres solicitante de asilo o refugiado o eres migrante con regularización migratoria. Entonces siento que también hay como un debate profundo frente a eso. Gracias. Muy bien. Pues me están obligando como a presumir. Es que nuestra maestría o el Instituto Pensar desde hace tiempo estamos, por ejemplo, en no solamente el exilio que me preguntó la compañera anterior, sino que justamente ese es como acabamos de publicar ese texto que ya les vamos que vamos a subir a nuestra página, que es justamente sobre los colombianos que están de segunda, tercera generación que están retornando desde Venezuela y que justamente están teniendo muchas dificultades para pedir su nacionalidad, para tramitar su nacionalidad colombiana a la cual tienen derecho por ser hijos e hijas o nietos de colombianos. Bueno, pero te voy a responder más concretamente, más puntualmente. Riesgo de apatría y problema de documentación. Una primera cosa es que desde 2015, ahí tenemos una investigación sobre eso por una frontera garante de los derechos humanos, ahí donde planteamos bien clarito este problema. Desde 2015 más o menos, que están llegando de manera masiva, vamos a decirlo masiva, las personas desde Venezuela, nos dimos cuenta de que no solamente estaban llegando venezolanos, sino también colombianos, hijos, nietos de colombianos, ¿no? Por supuesto que nadie ponía atención a esto. Y hasta hoy día es un gran problema. O sea, cualquier colombiano que anda con acento venezolano, no te van a considerar como venezolano, ¿no? Colombiano. E incluso es el gran problema que abordamos en este proyecto que acabamos de cerrar, es pues estos colombianos incluso tienen dificultades, ¿no? O sea, cuando usted dice que mis papeles, yo me hice colombiano, hice mis papeles para ser colombiano en Venezuela, el Estado lo toma mal.
El Estado dice, esta gente seguramente es ilegal, ¿no? La documentación es fraudulenta. Es por eso que en el 2021 nuestra Registraduría Nacional de Estado Civil dijo que iba a depurar las bases de datos. Lo que hicieron fue eliminar, cancelar más de 43,000 cédulas, registros de nacimiento y cédulas de ciudadanía de colombianos, la mayoría de ellos están retornando desde Venezuela, ¿no? Por supuesto que eso es un riesgo de apatridia, justamente, sobre todo para los niños venezolanos, ¿no? Pero venezolano-colombiano, ¿no? O sea, por ejemplo, están acá, pero es muy difícil que puedan, por ejemplo, hacer sus papeles, que los papás puedan hacer sus papeles como los registros de nacimiento como venezolanos. Y acá muchos de ellos tienen el derecho a la nacionalidad colombiana, ¿no? Pero por estos problemas con la registraduría, los papás no pueden tener sus cédulas de ciudadanía. Entonces, por supuesto que hay un gran problema de documentación, un problema de documentación que está alimentado, ¿no? Por un Estado, el Estado colombiano, que todavía no está listo para entender que la ciudadanía colombiana pues no se encierra solamente en las fronteras del Estado-nación. O sea, los colombianos no solamente nacen en Boyacá, en el eje cafetero, sino que los colombianos nacen en China, en Japón, en Venezuela, y que por supuesto la registraduría tiene que, o el Estado colombiano tiene que darle a estos colombianos y sus hijos esos derechos constitucionales, esos derechos sagrados. Y en el caso de los venezolanos en concreto, sobre todo los niños venezolanos que no pueden tener la nacionalidad venezolana, pues los ponen en riesgo de apatridia, es decir, riesgo de no tener ninguna nacionalidad. Y a este problema la registraduría les da, porque a cualquier Estado les da miedo que la comunidad internacional les diga que están creando apatridia, y es por eso que el gobierno de Duque lo que hizo fue permitir a estos niños tener la partida de nacimiento con no apto, sí. ¿Y eso qué significa? Eso significa que ya no me pueden criticar como Estado porque pongo en riesgo de apatridia, pero tampoco les doy la nacionalidad colombiana. Entonces los pongo en un estado, digamos, en un limbo en cuanto a su derecho a la nacionalidad, a la identidad, pero les doy este registro de nacimiento para quedar bien ante la comunidad internacional, para que también puedan hacer los trámites en la escuela, etcétera, etcétera. Bueno, eso espero haberte respondido, ¿no? Y con respecto al PPT, a la solicitud de asilo, pues justamente es el gran problema que tiene el Estado colombiano, ¿no? El Estado colombiano no ha querido dar estatuto de refugio a las personas venezolanas, ¿no? Cuando, pues, todas las instancias, ¿no? La CIDH, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el mismo ACNUR, dice que en Venezuela lo que hay es una crisis multidimensional, o sea, es imposible vivir en Venezuela, ¿no? Sobre todo más antes, ¿no? Entonces, pues esta gente se merece el estatuto de refugio, pero el Estado colombiano, pues no ha querido. ¿Por qué? Porque dar el estatuto de refugio significa brindar a los extranjeros la protección de todos sus derechos. Y el Estado colombiano, pues por supuesto que no quiere llegar a eso. ¿Y qué es lo que hace? Hace algo bueno también, no mejor, pero bueno, que es justamente brindar la regularización migratoria, ¿no? Con PPT y con otros instrumentos a los extranjeros venezolanos. Pero el problema ahí es que, tú como bien lo dices, la regularización migratoria no es lo mismo que la protección internacional.
Y el juego que hace el gobierno colombiano es decir, no les doy el estatuto de refugiados, pero les doy una protección complementaria. Y ahí está la trampa del gobierno colombiano, es que protección complementaria, ¿qué significa? ¿Qué complementa esta protección? Pues nada. Y eso es la trampa y eso es algo pues no muy bueno. Por ejemplo, en muchos países de América Latina se está avanzando la xenofobia en contra de los venezolanos. Y usted con simplemente una regularización migratoria no tiene instrumentos, el estatuto para pedirle al Estado que te proteja. Y en cambio, con un estatuto de refugio, el Estado tiene la obligación de darte esta protección en contra de la xenofobia. Y es por eso, con eso termino, que muchos venezolanos que acá tienen el PPT o tienen muchas cosas, terminan yéndose de este país, ¿no? De Colombia, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque sí, logran tener el PPT, pero la xenofobia en el trabajo, la xenofobia en el barrio, los hijos en el colegio, los problemas que están pasando, dicen, no, aquí no me quedo, ¿no? Y eso pues muestra concretamente la diferencia entre la protección internacional y la simple regulación migratoria, que sí es importante, pero no es lo mejor. Y en el caso de los venezolanos, por supuesto que ellos merecen el estatuto de refugiados, porque cumplen con los requisitos. Gracias, profesor. Tenemos 5 personas con la mano levantada. Va Mafe, luego Cruz, Tomás, Daniela y Ángela hasta el momento. Mafe, te escuchamos. Muy buenas tardes, cordial saludos a todos. Bueno, mi nombre es María Fernanda Gutiérrez Ruiz, soy egresada de la Universidad Libre, soy abogada y mi pregunta es la siguiente, pues teniendo en cuenta que Colombia es un país donde a diario transitan muchas personas de diferentes nacionalidades, todos con el fin también de llegar hacia los Estados Unidos, ¿qué ideas o qué propuestas tiene usted o nos puede brindar esta cátedra para que ese tránsito sea seguro y sean respetados sus derechos? Creo que lo primero está en el enfoque. O sea, el Darién, o no es solamente el Darién, es desde Putumayo, desde para abajo, que llegan a Cali para acá. O sea, que las fronteras no son un lugar, no son solamente un lugar para proteger la seguridad nacional, es un lugar también para brindar la protección internacional. Y sobre todo en un contexto de flujos migratorios globalizados que están pasando por toda América Latina y en concreto por Colombia. Y yo creo que eso es como lo primero, cambiarle el enfoque. Es lo primero. Y lo segundo, creo que es importante que Colombia entienda su papel en la geopolítica. O sea, las dos fronteras más importantes para las migraciones en América Latina es Colombia y México. Y entonces, pues es importante que la presencia colombiana, el Estado colombiano, sea importante en el Darién, ¿no? Y no dejar esta zona como abandonada o con acciones, desde luego aisladas, intermitentes. Creo que eso es como lo segundo, ¿no? Y lo tercero es entender que la gente que está llegando allá, pues no es solamente personas que están en tránsito. Así es como se ha manejado. Yo desde 2015-16, la Cancillería me ha invitado varias veces a conversar, ¿no? Pero la postura de la Cancillería siempre ha sido así, no, es que están pasando por el Darién. Lo que hay que hacer es que no se queden. ¿Eso por qué? Porque cuando se quedan es cuando se arma lo que se llama la crisis humanitaria, ¿no? En Necoclí, en varios lugares donde la frontera. Y entonces, y no pensar que esta gente que está llegando es justamente cuando son más vulnerables. Y es por lo tanto que es importante en el Darién, en esos cruces, brindar esta protección internacional, ¿no? Primero, atendiendo. Muchas mujeres que están llegando al Darién vienen de muchos otros lados.
fueron violadas algunas mujeres, los niños abandonados, pues ahí se requiere de una atención importante, ¿no? A estas personas, ¿no? Y lo segundo es la protección que significa lo que dije en la cátedra, ¿no? De que la pregunta no es para algunos grupos concretos, vulnerables, no es si califican uno para el refugio, es ver cómo protegemos sus derechos y no dejar que sigan hacia Panamá para que las violan, las maten, etcétera, ¿no? Eso es lo tercero. Y lo cuarto, me parece a mí que Colombia es un país que tiene la obligación o la gran oportunidad para, para promover una agenda migratoria de todos los países de América Latina. Y eso es lo que estamos haciendo desde esta maestría. Estamos haciendo contactos con el gobierno de Petro, por ejemplo, para que justamente Colombia presente en una gran reunión que va a haber sobre Cartagena más 40, no sé si ustedes han oído hablar de eso, que es como una gran reunión que se va a hacer en Santiago de Chile, donde todos los estados de la región van a tomar unas decisiones con respecto a las migraciones, ¿no? Entonces creo que Colombia, y no solamente por la importancia geopolítica de Colombia, es que Colombia tiene con qué. O sea, tenemos un gobierno que tiene muy buenas relaciones con varios países de origen de las migraciones, con Cuba, con Haití, etcétera, ¿no? Y con países de Sudamérica que son las grandes potencias en términos de migraciones, que son Brasil y que son Brasil y Chile. Y también Colombia tiene muy buena relación con México y con Estados Unidos. Es decir, realmente Colombia tiene una gran capacidad geopolítica para liderar una agenda política con los estados para ver qué hacemos conjuntamente para brindar esta protección internacional en todo el tránsito, pero en concreto en los puntos más claves, que son, por ejemplo, el Darién. Son como algunas ideas y por supuesto desde esta maestría publicamos cosas, hacemos intervenciones, también hacemos incidencia política, también hacemos investigación, ¿no? Por ejemplo, un caso que ha sido fundamental para la migración en toda América Latina desde 2010 es la migración haitiana con el terremoto que hubo allá el 12 de enero del 2010. O sea, tenemos 14 años en los cuales los gobiernos de la región no han sido capaces de aportar una respuesta a esta migración, ¿no? Entonces, ahí lo que he estado haciendo es sacar lecciones, aprendizajes, y con base en esto, para que podamos ver qué funciona en esos mecanismos de protección internacional que no funciona. Por ejemplo, funciona muy bien lo que ha hecho Brasil. Brasil es un ejemplo de lo que hay que hacer con la migración, sobre todo las migraciones que son por causas que no están incluidas en los documentos internacionales de derechos humanos del refugio. Por ejemplo, la causa por desastres naturales, ¿no? Entonces, creo que hacemos muchas cosas, pero bueno, la idea no es que nosotros estemos haciendo, sino invitarles también a que se suman, ¿no? A las investigaciones que hacemos, a las incidencias que hacemos, pero bueno, en concreto, eso es lo que yo diría como para empezar a abordar el tema de las migraciones en el Darién. Y un elemento final ahí es 2 elementos, el tema del idioma. Creo que los países de América Latina no entienden que no todo el mundo habla español. Hay gente que habla portugués, hay gente que habla creol, hay gente que habla... Entonces creo que y en el Darién están pasando gente que habla esos idiomas. Y aquí tengo una estudiante que está estudiando migración africana. El primer reto que tiene es cómo encuentro traductores, intérpretes. Entonces yo creo que eso es... Y la gente, el idioma no es solamente un derecho, es la puerta hacia todos los derechos. O sea, una persona necesita entender lo que se le dice y necesita también dar a entender lo que dice. O sea, el derecho a la interpretación, como yo lo llamo, es un derecho fundamental. Y también, por supuesto, el tema del racismo.
el racismo es muy fuerte. El racismo es muy fuerte en todas las migraciones que se están dando en el mundo y en concreto en nuestro continente americano. Creo que es importante en esos lugares ponerle atención a todo lo que tenga que ver con la interseccionalidad, tema de la raza, al tema del género, al tema de la generación. Y veo que, aunque los estados hablan de políticas interseccionales, interculturales, realmente en la práctica no se lleva a cabo. Gracias, profesor. Cruz, te escuchamos. ¿Me escuchan? Buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están? Buenas ¿Me tardes. escuchan? Sí, señora, sí Pues te yo escuchamos. soy Cruz Córdoba, yo soy una mujer afro que tengo una empresa aquí en el municipio de Soacha y trabajo pues con la población migrante. Entonces yo quería preguntarle cómo hacer para que los gobiernos entiendan la oportunidad que tiene la migración en cuanto a los saberes, que las personas migrantes cuando migran traen muchos saberes y cómo hacerles entender a los gobiernos que aprovechen, digamos, tanta oportunidad cuando hay la migración en Colombia y sobre todo pues en el mundo y Colombia, pero también cómo hacer para que las mujeres migrantes se les restituyan sus derechos en cuanto al tema de la no violencia, porque digamos en el grupo que manejamos nosotras acá en la empresa, pues hay más o menos unos 30 migrantes. La mayoría son mujeres y hay un solo varón. Gracias, muy amable. Wow, wow, primero felicitarte, doña Cruz. Te felicitamos. Pues justamente lo primero que hay que hacer para que los gobiernos entiendan eso es tu voz y llevarla allá. Yo siempre es lo que digo, las migraciones, pues aquí estamos los expertos, ¿no? Pero no es un asunto de expertos, solamente de expertos. Es un asunto vivencial, es un asunto cada vez más de la vida diaria, de la vida cotidiana. O sea, realmente eso es una gran novedad para Colombia. O sea, en Colombia estábamos muy acostumbrados al desplazamiento forzado interno, que ha afectado mucho a nuestros pueblos negros, indígenas, pero ya estamos atravesados todos los lugares, incluyendo, sobre todo los lugares más excluidos como Soacha, ¿no? Atravesados por el tema de las migraciones. Y yo creo que la experiencia que tú tienes, las iniciativas tan bonitas que estás haciendo, pues es justamente hacer que el Estado escuche, que vea que el migrante no viene solamente no viene a quitarnos trabajo, o sea, todos esos discursos de odio, sino que el migrante aporta y tú lo que haces es dar un ejemplo concreto. Es decir, mira, yo no soy millonaria, no me llamo Elodia Santo Domingo, pero aún así estoy creando empleo, y me está yendo bien. Me está yendo bien y estamos aprovechando, disfrutando de los saberes, ¿no? De estas mujeres migrantes, ¿no? ¿Y eso qué significa? Eso significa que si les brindamos oportunidades a las personas migrantes, ellas puedan ser como un aporte fundamental para nuestro país, así como nosotros, los colombianos, somos un apoyo fundamental para otros países. Por ejemplo, para España, para Estados Unidos, para muchos países, por ejemplo, República Dominicana, yo trabajé ahí un montón de años, los colombianos, las empresas colombianas eran muy solicitadas, sobre todo los colombianos, las empresas colombianas que hacen como las bases
de los edificios grandes, ¿no? Los que cavan para montar, o cavan la tierra, ¿no? Para ahí poner como, construir edificios grandes. Y eso eran los colombianos que hacían eso, ¿no? Y en cambio, en el exterior, el prejuicio que tiene en contra de los colombianos es que somos traficantes, no sé qué más. Entonces, yo creo que eso también es otro elemento importante, decir que nosotros no podemos, en Colombia, no podemos replicar lo mismo del cual fuimos víctimas. O sea, el colombiano es muy, ha sido muy estigmatizado, pero acá no podemos estigmatizar a los migrantes que llegan acá, ¿no? Entonces, esos son como los ejemplos, las ideas que se me ocurren, y me parece a mí que todo eso abona el terreno para acabar con la violencia. Claro, en el momento en que no se ve al migrante como una amenaza, no se ve al migrante como una persona que viene a hostilizar, en el momento en que se ve al migrante como una persona que puede aportar a la sociedad y que sí está aportando a la sociedad, pues ahí son como pequeñas piedritas, ¿no? Granitos de arena que le permiten a la sociedad entender que no hay que ser xenófobos, ¿no? En contra de los migrantes. Pero para eso, Cruz, necesitas como espacios para que puedas contar esas experiencias. Y nuestra maestría es justamente, dime cuándo te invito para que acá nos des una charla, ¿sí? Y por supuesto que tu voz... Cuando quieran, porque la empresa, discúlpame, pues está enfocada en apoyar todo lo que es el tema de la vulnerabilidad, ¿sí? O sea, de todo eso que yo he vivido aquí en el municipio de Soacha, aquí vivo en la Comuna 4, en un lugar bien álgido, digamos, de tránsito de todas las problemáticas, se me ocurrió pues que hubiera una empresa que no le pusiera tantas barreras a las personas a la hora de que se generen un ingreso, ¿sí? No importa que sea migrante, que sea afro, que sea indígena, mujer, el adulto mayor, el primer empleo, y llevo ya 14 años haciendo el ejercicio, ¿sí? Aquí resido y estoy todavía vivo aquí en la Comuna 4 del municipio de Soacha, haciendo patria aquí en este territorio. Cruz, es por eso, con eso termino, es con eso que no solamente los gobiernos, sino que los medios de comunicación muchas veces dan la palabra a gente que siembra el odio, a gente que siembra la xenofobia. Lo mismo que nos pasaba con el conflicto armado, ¿no? Que hay que matar, que hay que destruir, que hay que... siguen dando el micrófono a esas personas cuando las voces, los testimonios que necesitamos son de hospitalidad, de solidaridad, de cosas bonitas que se están haciendo, de ejemplos maravillosos como los que estás haciendo. Por eso también es un trabajo importante que hay que hacer con la academia y sobre todo con los medios de comunicación que son los que generan opinión, ¿no? Muchísimas gracias por tu intervención, doña Cruz. Gracias, profesor. Tomás, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Tomás Mogollón, soy psicólogo, egresado de la Universidad Nacional de Colombia y hace aproximadamente 4 años vivo en la ciudad de Cúcuta, ejerciendo en el campo del acompañamiento psicosocial a comunidades migrantes, a personas migrantes, perdón, en esta ciudad. Quisiera hacer una breve introducción antes de hacer la pregunta. Trataré de ser muy breve y concreto. Toda esta charla o esta conversación me recordó una primera clase en la Universidad Nacional, en primer semestre, cuando un profesor nos dijo, levanten la mano los estudiantes que vienen fuera de Bogotá. Era un auditorio de aproximadamente 80 personas y no se levantaron más de 10 manos en ese auditorio. ¿Y por qué digo esto? Porque quisiera también transmitirles una pregunta similar y es ¿cuántos estudiantes están en esta maestría que hayan migrado? Bien sea población venezolana que haya migrado a Colombia o ya como ustedes decían, que se da en otros países de Latinoamérica, cuántos colombianos que han debido migrar
no sé, por ejemplo, hay muchos que han salido al Cono Sur. ¿Cuántos estudiantes hacen parte de esta maestría y que tengan actualmente esta condición de migrantes? Y a su vez, una pregunta que estoy seguro harían muchas personas con las cuales he tenido contacto en este trabajo de acompañamiento psicosocial, muchas personas que han logrado tal vez la regularización por medio del PPT o obtener algún tipo de protección internacional. Estoy seguro que hay una pregunta y es, ¿qué beneficios adicionales les han pensado ustedes como maestría, como Universidad Javeriana? Ya que usted hablaba del impacto político, yo también le pregunto cuál es el impacto social y el impacto educativo que se ha pensado esta maestría desde las migraciones, ya que es pues su centro de estudio. Si tienen o si se han pensado algún tipo de beneficio para personas migrantes, particularmente pues en el contexto colombiano tenemos muchos migrantes venezolanos que algunos de ellos han logrado la regularización. ¿Qué oportunidad le pueden ustedes brindar o han pensado brindarle a estas personas desde la maestría, desde esa democratización del conocimiento? Oye, Tomás, gracias. Muchísimas gracias por mi intervención. Vamos pasito. Acá en esta maestría, la Universidad Javeriana, la rectoría de la Universidad Javeriana, nos invitaron justamente a reflexionar, ¿no?, sobre cómo más podemos contribuir a los jóvenes, las jóvenes venezolanos, ¿no? Y pues por supuesto que pongo el tema. Y además tengo el ejemplo de Brasil. O sea, el ejemplo de Brasil es que la universidad pública o las universidades públicas tienen becas específicas para gente negra, para gente quilomba, que es como gente palenquera, para refugiados, para migrantes, como más o menos procuran en cada semestre haya al menos 7, 8 personas de esas características, ¿no?, que le llaman discriminación positiva, en el sentido de que pues son gente que tienen pocas oportunidades, pues nosotros les damos las oportunidades, ¿no? Entonces, para responderte, de acuerdo con tu planteamiento, pues justamente hay un impacto social tremendo, y un impacto sobre la juventud. O sea, realmente un migrante joven que emigra, pues lo que busca es profesionalizarse, ¿no? Porque pues es su juventud. La juventud es la época, el momento en que uno adquiere una profesión, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero para responderte concretamente, yo personalmente creo que la primera pelea que hay que hacer es con la universidad pública. Creo que la Universidad Pública, la Universidad Nacional de Colombia, ahí es donde debemos de hacer primeramente la pelea, para que tienen algunos cupos para para los migrantes, los refugiados, ¿no? Y segundo, la pelea hay que hacerlo también en la educación pública, en el ministerio o con el gobierno. Te cuento algo, Tomás, yo no soy tan positivo. Yo vi la política, ¿cómo se llamaba esto? Terpilo paga. Pues yo soy profesor de la Javeriana, a los estudiantes, por ejemplo, que venían de Buenaventura, de territorios negros, en Bogotá, en mi universidad Javeriana, tuvieron muchos problemas. Empezando con el nombre, cuando el profesor pasalista, no, se llama, digamos, otra cosa, Jason, se llama como mi nombre, Wuldi, como que se pone a reír el profesor. O sea, realmente creo que el problema, impacto social, creo que se refleja incluso en nuestros profesores. Por ejemplo, investigaciones muestran en Bogotá, en Colombia, en los colegios, muchos de los que inician mantienen la xenofobia en contra de los venezolanos, son los mismos profesores. Pero eso no significa que no debamos hacer el esfuerzo para que el Estado subvencione más o menos a algunas universidades, ¿no?, para que estudiantes puedan venir aquí a hacer pregrado o posgrado, ¿no?
Eso es como lo segundo que no estamos haciendo, pero que deberíamos hacer. Y lo tercero es que la universidad o nosotros que trabajamos migraciones debemos de buscar alianzas con la empresa privada. Acaba de hablar nuestra colega Cruz, la empresa privada no todos son malos, hay gente muy buena, de hecho hay proyectos muy buenos en los que la empresa privada da empleo a migrantes y también pueden dar apoyo económico para que estos jóvenes extranjeros puedan estudiar, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Hablamos de los derechos humanos, eso es importante, pero también tenemos que hablar, pues hablan de integración, pero digamos que podamos ayudar a estos migrantes a encontrar los caminos, porque tienen las capacidades. Por ejemplo, en mi maestría, que me preguntaste, la primera estudiante que salió graduada ahí es una migrante venezolana y con todos los honores. Y todos los estudiantes venezolanos las estudiantes venezolanas que han pasado por nuestra maestría terminan con honores. ¿Por qué? Porque pues justamente son migrantes. Y ellos tienen la experiencia, tienen el conocimiento. Acá en la maestría lo que hacemos es darles las herramientas teóricas, epistemológicas, metodológicas y no más. Y eso pues ya basta y sobra para que ellos te armen un trabajo maravilloso. Entonces, si hay un campo en el que un migrante puede sacar el mejor provecho, pues es este campo de las migraciones, que manejamos categorías, métodos, pero manejamos lo experiencial, lo vivencial, ¿no? Entonces, eso te cuento, aquí han pasado también, además de venezolanos, nicaragüenses. Y las mejores tesis hemos tenido también por parte de ellas, ¿no? Porque también son víctimas del exilio nicaragüense, de todo lo que está pasando en Nicaragua, y han sido capaces de producir trabajos de grado maravillosos, ¿no? Y tercero, pues hemos tenido estudiantes que no han terminado, que vienen de Haití, que vienen de otros lados, cada vez más. Al iniciar este programa, esta cátedra, les pusimos como un videito promocional donde estamos invitando a gente de Ecuador, a gente de Centroamérica, a gente de Brasil, a que se suman a nuestra maestría. Y es por eso que la planta de nuestra maestría, yo como director, y tengo todo el apoyo del Instituto Pensar, hemos mantenido a una planta de profesoras que vienen desde México hasta Brasil, porque pues justamente los estudiantes, si vienen de otros países, necesitan como el acompañamiento de gente que sepa de eso, ¿no? Y también necesitamos que las realidades migratorias de esos países estén ahí. Y me preguntas sobre el tema de los colombianos. Por supuesto, sí, hay muchos colombianos que cursan esta maestría, pues justamente por haber tenido una experiencia de migración, pues, o por haberla, como tú, por haber acompañado, ¿no? A procesos migratorios, a proyectos migratorios, por haber trabajado en contextos migratorios, ¿no? Entonces es una maestría en la que tenemos gente interesada en el tema de las migraciones. Pero también a mí me ha gustado un par de gente que dicen, bueno, el tema de migraciones no es lo que trabajo, pero entiendo que las migraciones nos permiten entender nuestro mundo. ¿Sí? Y básicamente en Colombia, si uno no entiende la actualidad migratoria que tenemos, hay muchas cosas que en Colombia no vas a entender. ¿Sí? Por ejemplo, lo que acabo de decir, la ciudadanía colombiana. La ciudadanía colombiana es una ciudadanía transnacional. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Significa que los colombianos que nacieron en el extranjero, que viven en el extranjero, tienen cada vez más un peso importante, no solamente en la economía, sino también en la política, ¿no? Y de hecho, el gobierno de Petro ha sido interesante en ese sentido, ¿no? Pone a muchos refugiados en puestos de poder. Por ejemplo, el jueves que teníamos el evento con el canciller de Colombia, el colega negro afrocolombiano Luis Gilberto Murillo, dice, no, yo fui refugiado colombiano, ¿no?
afrocolombiano, y es por eso que me interesa el tema de las migraciones. Entonces, yo te podría hablar más, ¿no, Tomás? Pero eso es lo que en sustancia te digo. Nos falta mucho por hacer para mitigar el impacto social de las migraciones, para ayudar a los jóvenes a encontrar oportunidades de estudio, pero la maestría de nosotros, esos estudios de las migraciones en la Javeriana, somos los primeros en colocar el tema. Yo he hablado con el secretario general de acá de la Universidad Javeriana y próximamente la idea es hablar con el rector para ver cómo abrimos caminos, ¿no? Para que los colegas venezolanos puedan estudiar. Y pues hay, por ejemplo, con eso termino, hay varios venezolanos, por ejemplo, en la Javeriana que han, ¿cómo se llama esto? Que han homologado sus títulos. Por ejemplo, tenemos una colega que se llama Leblanc, que es abogada, que estudió Derecho en Venezuela, que acá, y ella ha sido parte fundamental de mis proyectos acá de la maestría para defender los derechos de los migrantes. O sea, realmente al tener a más estudiantes venezolanos cursando, estudiando, graduándose, y eso pues es una cosa importantísima para poder posicionar a la migración venezolana y para que se entienda cada vez mejor lo que Cruz nos acaba de decir, ¿no? Que los migrantes vienen también a compartirnos sus saberes y también contribuyen al progreso de nuestro país, Colombia. Gracias, profesor. Ángela, tienes la palabra. Muy buenas tardes. Bueno, es una pregunta súper corta y es ¿qué consideran ustedes desde la Universidad Javeriana en las incidencias políticas que hacen frente al P-Tutor? ¿Frente a qué? El P-Tutor, el decreto que acaba de salir en el cual se está estableciendo que los acudientes, padres o madres de infantes que tengan el PPT. Justamente el viernes o el jueves la Cancillería firmó esto con el ACNUR, en un evento que hubo en la Cancillería. Yo participé en este evento. Por supuesto que sí, es una cosa sumamente importante, ¿no? Y dos cosas, ¿no? Te respondo. Uno es que las migraciones, en concreto la migración venezolana es una migración de familias. Entonces usted no puede estar pensando en el niño sin pensar en la mujer, sin pensar en el esposo, e incluso sin pensar en el perro, sin pensar en el abuelo, ¿no? Entonces creo que el P-Tutor es un paso pues hacia eso, ¿no? Y lo segundo es justamente darle, es un claro ejemplo, ¿no? Para darle forma a la integración, ¿sí? O sea, a la integración y a entender que el derecho a la educación está en un entramado de relación con otros derechos, ¿sí? La regularización, la salud, etcétera, etcétera. A mí me parece que el gobierno colombiano, el Estado colombiano, no solamente con el de Petro, sino con el de Duque, han tenido iniciativas muy interesantes para la migración venezolana, ¿no? Entonces, creo que también hay lecciones y aprendizajes en torno a eso. Profe, disculpe, es que la pregunta también aborca el punto en que este decreto establece que deben de pagar $40 para poder apostillar la partida de nacimiento. Y teniendo en cuenta las situaciones económicas de las familias venezolanas que son vulnerables, pues también dejaría de lado muchas personas que no puedan contar con estos recursos. Y se ha establecido un tiempo de 5 días pues para dejar todas las anotaciones frente a este decreto, y es un poco lamentable ver que no se han dado las suficientes opiniones en representación de las personas que van a verse afectadas por este. A ver, de acuerdo contigo. A ver, un decreto es un decreto.
O sea, anuncia, estipula, pero falta cómo se va a operar. ¿Sí? Entonces, y ahí es donde pues varios de nosotros estamos esperando, ¿no? Que salgan los mecanismos que se van a establecer para operar el decreto, ¿sí? O los decretos, ¿no? Entonces, yo creo que, por supuesto, que no estoy defendiendo al gobierno colombiano, pero ese tema de la apostilla, ese tema de los recursos económicos que se requiere, se han presentado en casi todos los instrumentos que se han hecho para la población venezolana, ¿no? Entonces, de acuerdo contigo, pues si tú en concreto seguramente tienes algunos puntos que quisieras abordar en nuestra maestría, yo te abro el espacio para que vengas a hacer una charla con mis estudiantes o con la población, el público sobre este tema. Pero por ahora lo anunciaron, lo firmaron, pero todavía, así como nosotros en la maestría, mucha gente todavía no están estudiando este decreto, ¿no? Pero si tú piensas que nos puedes aportar en eso, te abrimos la maestría. Es la idea. Gracias, profesor. Jan, tienes la palabra. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Jan, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Jean Marie Howard Díaz. Soy de la isla de San Andrés. Pertenezco a la población raizal. Soy abogada, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia. Tengo un poco, casi 20 años de experiencia a nivel profesional y he trabajado en varios cargos donde he tenido que manejar el tema de población víctima y población migratoria. Yo fui la primera defensora comunitaria y de frontera de la Defensoría del Pueblo para San Andrés. Cuando vi lo del tema de la maestría me pareció súper interesante porque en estos momentos nuestra isla está pasando por un auge y aumento en el tema de migración. En estos momentos no trabajo con el tema, pero todos los días me estoy quedando sorprendida de lo que está pasando con los menores de edad en alta mar. El bienestar no tiene los conocimientos básicos para poder atender ese tipo de casos. Soy una persona que me gusta estudiar mucho, apenas lo vi, no sé, me jaló, me apasionó, fue algo que llegó a mi corazón y yo dije, voy a inscribirme para ver. Muchas gracias por estos espacios que nos abren. A veces se ve como inaccesible estos temas. Yo creo que yo hice también cuando fui defensora comunitaria un diplomado con ACNUR. Entonces, digamos que ya he tratado sobre el tema de migración bastante. Me gusta mucho este tipo de cosas. Antes San Andrés no estaba tan golpeado con el tema de la migración, pero ahora sí. Estamos viendo cómo en alta mar los barcos se quedan por las noches y todos pasan con familias. Todos se van con niños pequeños, supuestamente para que no los molesten, pero lo que están haciendo es poniendo en riesgo la vida de los pequeños. No deberían hacer eso. Me gustaría ser parte de la maestría, Dios permita y pueda hacerlo. Y nuevamente pues darles las gracias a ustedes por abrir estos espacios de conocimiento que aunque son básicos nos sirven de guía para reforzar más conocimientos y también pues tomar las mejores decisiones. Dios sabe cómo hace sus cosas y a veces uno está como pendiente de alguna cosa y le aparece precisamente en el lugar. Yo lo vi fue por Facebook. Yo tengo una fundación y en mi página de la fundación revisando fue que me apareció el link de la universidad. Entonces dije, bueno, pues esto qué es. Yo dije, bueno, voy a entrar y lo voy a revisar y por eso estoy aquí hoy en la charla con la universidad. Quisiera saber si hay alguna forma de acceder por pertenecer a una población étnica, no sé, algo que permita que podamos acceder, porque no sé cuánto cuesta la maestría todavía, no he entrado a mirar. Sé que dura, ¿cuánto tiempo dura la maestría? Jean, dura 4 semestres. Si quieren,
si quieren, yo termino y nuestra coordinadora, la Lady Méndez, les da más información, ¿no? Pues, Jean, Ok. qué coincidencia, porque justamente la semana pasada yo estuve en San Andrés. Es que Ah, ok. desde nuestra maestría, un poco igual que la colega de antes que nos decía, Tutor, ¿qué están haciendo? Pues lo mismo. En San Andrés, ¿qué estamos haciendo? Y pues prioricé San Andrés también. Y por eso Ok. con la Universidad Nacional sede San Andrés tenemos un proyecto para trabajar en la maestría en estudios caribeños de San Andrés. Ella es mi amiga, los dos maestrías. Vamos a estar haciendo una investigación en San Andrés y necesitamos de estudiantes, necesitamos de personas que nos puedan ayudar para entender, ¿no?, esta realidad migratoria. Me gustaría ser parte de ese proyecto. Me parecería súper bello poder apoyarlos. Estamos esperando la respuesta de la universidad, pero ya pasé el proyecto. Yo voy a ser el director del proyecto junto con mi colega que está en San Andrés, que es profesora de la Universidad de San Andrés, directora también de la maestría. Si quieres, ahorita Lady les da más información sobre la maestría. Escuchamos a la última intervención, Nicolás. Sí, Claro que sí. nos encantaría tenerte en nuestra maestría. Ojalá el próximo semestre para que a todos, no solamente Jean, todos. Nicolás, buenas Bueno, noches, muchas tiene la gracias, palabra. profe. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Pueden escucharme bien? Muy bien, Perfectamente. Nicolás. Bueno, listo. Un gusto coincidir con usted. Yo soy politólogo y también hago parte de un colectivo de estudiantes que se mueve por la soberanía y el derecho a la alimentación en contextos de educación pública. Pero entonces también he tenido la oportunidad de trabajar en organizaciones de información humanitaria y siempre, digamos, me ha gustado la idea de poder llevar la acción humanitaria o en específico en mi caso el manejo de la información a entornos de base o comunitarios, porque pues aquí se ha mencionado, digamos, mucho los gobiernos, el Estado, mencionadas, profesor, los medios de comunicación, pero también digamos, hay un montón más de actores involucrados o actores interesados y en un esquema como de gobernanza también de las políticas de migración, como son las organizaciones, por ejemplo. Y sabemos que aquí en Colombia, digamos, hay un montón de organizaciones internacionales que la mayoría son las que, digamos, están esa acción humanitaria. Y que esa acción humanitaria a veces con daño, sin daño, pero puede tener torsiones. Es decir, a veces uno ve que llevan un alivio en un momento porque en un momento donde el Estado es incapaz, por ejemplo, donde se agotan las capacidades, ahí está. Pero por otro lado puede reproducir también esquemas o digamos, ya van casi 70 años del esquema de las ONGs y digamos cuál ha sido un impacto o si se ha hecho como esa reflexión crítica dentro de las mismas ONGs. Y eso es bacano porque los espacios como esa maestría dejan discutir ese tipo de cosas que uno a veces en las organizaciones humanitarias no tiene tiempo de discutir porque eso tú solamente pues estás haciendo. Entonces mi pregunta era, digamos, esa perspectiva, digamos, desde la del profesor, ¿usted cuál considera que ha sido el papel de esas organizaciones internacionales o de las ONGs internacionales? Digamos, si se aborda, ¿cómo se aborda desde la maestría? Como esa, digamos, de teorías de las organizaciones o estos comportamientos de las organizaciones. Gracias. Bueno, wow, qué pregunta tan compleja, ¿no? Evidentemente, en un tema como las migraciones hay un gran plexo, ¿no?, de actores que intervienen ahí, ¿no? Generalmente el actor al que menos se suele dar importancia es al mismo migrante. Entonces, desde nuestra maestría lo que promovemos es como una perspectiva crítica. ¿Qué significa eso? Es una perspectiva en la que empezamos por analizar los mismos conceptos, son las categorías con las cuales operan esos actores. Por ejemplo, acción humanitaria, ¿qué significa eso, acción humanitaria, no? Intervención, tenemos una clase sobre una asignatura que significa que se titula Intervención y Agencia.
un poco ponemos en juego la tensión. Tú hablas de torsión, ¿no? Pero acá hablamos de tensión entre las intervenciones de todo tipo, incluso la académica, que a veces daña, ¿no?, las comunidades, ¿no? Y también tensión entre intervención, en concreto, de los actores, ¿no?, como las ONGs, etcétera, y la agencia. ¿Sí? Para nosotros es importante que se estudie eso, que se entienda eso, que se teorice eso. Y lo que nos gustaría tener, cada vez todavía no lo hemos tenido, es tener a estudiantes que sean capaces, que puedan hacer como trabajos de grado, donde desarrollen modelos de intervención, donde hacen crítica de modelos existentes, donde nos ayuden a hacer la genealogía, por ejemplo, de la acción humanitaria, ver cómo se ha operado eso. Por ejemplo, en la maestría, para todo tengo trabajo, hemos hecho un trabajo, ese es un libro que hemos publicado junto con la Universidad Santo Tomás, Defensa de los Derechos Humanos de los Migrantes y Refugiados, el rol de las organizaciones del tercer sector en Colombia y Ecuador. Lo que hicimos ahí es un poco de sociología del conocimiento para ver cómo algunas organizaciones internacionales han manejado el tema de las migraciones, cómo han hecho su intervención. Por ejemplo, el Servicio Jesuita de Refugiados, CODES, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, la Misión Escalabriniana en Colombia, la Hebrew Immigrant Aid Society en Ecuador, Asylum Access en Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso ha estado en nuestra vida. Pero en nuestra maestría queremos que los estudiantes, que las estudiantes puedan seguir haciendo este ejercicio de hacer el balance, de evaluar un poco la manera como estas agencias, estas organizaciones están haciendo esas intervenciones en el terreno, en concreto, en las localidades, y cómo interactúan con las comunidades de acogida, de recepción, y también con las personas migrantes. O sea, Nicolás, igual que Jim, igual que la intervención anterior, todavía no estamos trabajando de lleno en eso, pero ya lo tenemos en la mira y hemos tenido como algunas acciones en ese sentido, sea en San Andrés, donde ya tenemos un proyecto que está buscando financiamiento, el tema de la migración venezolana que nos ha interesado, y también, por supuesto, el tema de las organizaciones humanitarias. Espero haber respondido, porque es importante que Lady les dé, la colega Lady les dé instrucciones, ¿no? Informaciones. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Mi nombre es Lady Méndez, soy la coordinadora de la maestría en migraciones. Y quiero contarles un poco acerca de la parte administrativa y el proceso para inscribirse a la maestría. Nuestra maestría tiene 4 semestres. Nuestra modalidad es virtual. Son encuentros sincrónicos cada 2 semanas, pero todo el proceso académico se lleva de manera autónoma a través de la plataforma Brightspace. Quienes no pueden participar en los encuentros sincrónicos, estos quedan grabados para que los puedan consultar posteriormente. Estamos actualmente con inscripciones abiertas hasta el 8 de julio, justamente se cerraban este viernes y hoy solicité ampliación de la fecha hasta el 8 de julio. El proceso es, en el chat les dejé el link, de todas maneras el que guste me puede escribir a mi correo electrónico que también lo dejé ahí. El proceso es, aplican al programa diligenciando el formulario. Un dato adicional, quienes participaron en esta cátedra tienen la opción de tener el descuento en el valor de la inscripción, pero es importante que antes de inscribirse me cuenten
para asignarles el código, porque si se llegan a inscribir y después me piden el código, ya no lo puedo hacer válido porque ya están inscritos. Entonces, importantísimo que primero me escriban. Tienen la opción de tener ese descuento, diligencian el formulario y deben cargar los 3 documentos que aparecen ahí, que es una hoja de vida en el formato que aparece ahí, una carta de intención y una propuesta de anteproyecto, que es una propuesta en realidad muy simple, no tiene que ser nada ya definitivo ni estructurado, porque precisamente en el proceso académico de la maestría es donde lo van a pulir. Adicionalmente les contamos que en este momento tenemos convenios con universidades Ausjal por haber sido egresados o empleados de universidades Ausjal, con el SJR o el OIM, tienen la posibilidad de tener descuento entre el 20 y 30% en el valor de cada semestre. Adicionalmente, pueden aplicar a una beca del 50% que la maestría puede ofrecer. Se aplica una vez hayan sido admitidos en el programa, me escriben, me dicen, yo ya fui admitida, ya me generaron recibo de matrícula, pero estoy interesada en la beca, yo les comparto la información, aplican y esto se va a un comité curricular donde se les toma, se asigna o no la beca de acuerdo a los requisitos cumplidos. Adicionalmente, la universidad tiene varias opciones de financiación directa con muy buenos alivios a los que ustedes pueden aplicar. Y por último, también pueden empezar nuestro posgrado con media matrícula. Esto les facilita mucho también a quienes trabajan y no pueden tomar toda una carga académica, pero quieren ingresar a la maestría, pueden hacerlo con media matrícula, es decir, pagan el 50% e inscriben el 50% de las clases, la mitad de las clases en cada semestre. Incluso tenemos estudiantes que se han graduado, sí, por trabajo y por cuestiones económicas también se les facilita. Los criterios para la beca, pues me están escribiendo una carta para aplicar, es una carta informando por qué necesitan la beca, y para mantenerla necesitan mantener un promedio por arriba de 4.5 y además participar en uno de nuestros proyectos de investigación en contraprestación a la beca. Esta se renueva cada semestre teniendo en cuenta que cumplan con los requisitos que les acabo de mencionar. No, la maestría es virtual, es completamente virtual. Se lleva a cabo a través de la plataforma Brightspace. Los encuentros sincrónicos con los profesores es a través de la plataforma Zoom. Y como les digo, quedan grabados por si acaso por temas de horario de trabajo no pueden conectarse, pueden consultarlo cuando ustedes puedan. Pues por ahora esta es la información administrativa para aplicar a la maestría. Y les reitero, les voy a dejar mi correo nuevamente en el chat para que quienes deseen información adicional o quieran conversar con nosotros, con el profesor Wuldi, pues podemos programar aparte una reunión por Teams para que puedan conversar. Para el 2024 tiene un costo de 7.900.000. Las clases están programadas, las sesiones de encuentros sincrónicos están programadas cada 2 semanas, de lunes a jueves, en horario Colombia, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Bueno, les dejé mi correíto para quienes quieran acceder al descuento en la inscripción y deseen información adicional o conversamos si se les ocurre más preguntas más adelante. Con mucho gusto me pueden contactar o pueden contactar al profesor Wuldi. No veo más preguntas. Bueno, profesor Wuldi, pues por ahora no hay más preguntas. Muchísimas gracias al profesor por
compartir con nosotros en esta sesión. Muchísimas gracias a todas y todos por participar. Les reiteramos las puertas abiertas de la maestría para cuando ustedes deseen acercarse y esperamos que muchos o todos tenerlos aquí en esta maestría. Muchísimas gracias por el espacio. Tomo la vocería por todas y todos. Considero que es un espacio que desde la academia llega a los diferentes territorios del país para las personas que trabajamos con población migrante, refugiada, retornada, acogida y víctimas del conflicto armado, y conocer todo lo que se está realizando en la academia y la aclaración que ustedes nos dieron frente a los interrogantes es algo demasiado valioso para nosotras. Muchísimas gracias y éxitos en cada proyecto que tengan. Una información adicional, creo que alcancé a ver comentarios que están interesados en tener la grabación de esta cátedra. Nosotros la vamos a colocar en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Instituto Pensar Javeriana, nos pueden buscar así, y en el transcurso de esta semana estaremos publicando la grabación para quienes quieran volver a acceder. Lady, otra cosa que nos ayuden también a difundir el video promocional, porque ahí está pues bastante bien presentada, ¿no? Nuestra maestría, ¿no? ¿Qué ofrecemos? ¿Por qué es importante estudiarla? Nos gustaría contar con ustedes, ¿no? Para difundir nuestra maestría con este video promocional y con otros, con nuestro sitio web, etcétera, ¿no? Que sean nuestros socios, nuestros amigos, nuestros gente que nos ayuda, ¿no? A promover esta maestría, porque es importante que este tema de migraciones no se quede solamente en nuestra maestría, sino que, pues, que se difunda, ¿no? En el país. Por mi lado es todo. Muchísimas gracias a Jamie, que es la persona que nos ayudó en toda la logística, la preparación de este evento, a Lady, que es la coordinadora de la maestría, que es mi brazo derecho, como el director de la maestría. Y bueno, pues estamos a la orden para seguir resolviendo sus dudas y para brindarles más información sobre la maestría o sobre los temas de migración que ustedes quieran saber, conocer, profundizar. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Hasta luego. Muchas gracias.